¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. La líder opositora venezolana María Corina Machado reafirmó su compromiso de permanecer en su país. Irán lanzó un ataque masivo de misiles balísticos contra Israel. Esta agresión representa una peligrosa escalada en Medio Oriente y pone en riesgo la estabilidad en la región. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 855 protestas y denuncias públicas en Cuba en septiembre del 2024. El ex primer ministro neerlandés Mark Rutte asumió formalmente como el nuevo secretario general de la OTAN, comprometiéndose a mantener a Ucrania como una de las prioridades centrales de la alianza militar transatlántica. Vamos con el desarrollo de la información. La líder opositora venezolana María Corina Machado reafirmó su compromiso con Venezuela, rechazando los rumores difundidos por el régimen de Nicolás Maduro sobre su posible salida del país. Machado aseguró que continuará su lucha por la libertad y democracia, representando la esperanza de un cambio para los venezolanos. Este 1 de octubre, la líder opositora venezolana María Corina Machado se reafirmó en su compromiso con los ciudadanos de Venezuela y dijo: "Aquí el que se va es Nicolás Maduro, yo sigo con los venezolanos". Estas declaraciones surgen en medio de rumores difundidos por voceros del régimen chavista sobre su posible salida del país, una estrategia que buscan implementar para debilitar la oposición democrática en Venezuela. Machado, en una firme nota de prensa, destacó que no cederá ante las amenazas del régimen, que intenta forzar su exilio. "Lo que el régimen quiere es ponerme a la defensiva", afirmó, quien se mantiene en su lucha por la libertad y la democracia en su país, cercana a los ciudadanos que claman por el respeto a la voluntad popular. Recordemos que Edmundo González Urrutia fue electo presidente con más de 7.3 millones de votos en las elecciones del pasado 28 de julio, una victoria que el régimen chavista ha intentado deslegitimar mediante la represión. La situación se complica aún más con la reciente detención arbitraria de dos miembros de su equipo de seguridad, Edwin Moya y Milciades Ávila, justo un día después de que Nicolás Maduro insinuara que Machado estaba preparando su salida del país. Esta acción evidencia la brutal represión desatada por la dictadura, que ha llevado a la clandestinidad a la líder opositora, quien sigue firme en su compromiso de no abandonar a los venezolanos. Pese a las amenazas, María Corina Machado continúa su lucha desde el corazón de Venezuela, determinada a enfrentar un régimen que busca silenciar la voz de la oposición y minimizar el clamor popular por un cambio democrático. Su valentía y tenacidad son un símbolo de esperanza para aquellos que anhelan un futuro libre y democrático en el país sudamericano. Y ahora nos vamos a Argentina, y es que con el objetivo de reducir el déficit fiscal, el gobierno liderado por Javier Milei anunció el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano, según informó el secretario de Transporte Franco Mojeta. La empresa, que no operaba trenes, presentaba funciones duplicadas con otras compañías ferroviarias. Mojeta destacó que durante la gestión de Alberto Fernández, DECAF demandó $180 millones al Tesoro Nacional. Tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que, como bien explicó también el vocero, estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes.
A su vez también, como comentario, quiero sumar que se ha cerrado el Instituto Argentino de Transporte, que por más de 10 años había sido creado o subsistió durante 10 años y no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado, generando también, lógicamente, desgastes administrativos innecesarios. Durante la gestión del profesor Fernández, DECAF ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia porque tiene señalamiento de más de 100 años de vida, obsoleto lógicamente, y que estamos ya cambiando en el marco de la emergencia ferroviaria. Los trenes estaban sin mantenimiento. Y por su parte, el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, criticó la reforma judicial en México, afirmando que el sistema constitucional de derecho se ha terminado. Esta iniciativa, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, permitirá desde el 2025 la elección popular de jueces, magistrados y miembros del Tribunal Electoral y la Suprema Corte. Además, se creará un tribunal de disciplina judicial para sancionar a los juzgadores. Esta medida plantea serias preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y el riesgo de politización en la administración de justicia en el país norteamericano. Las cámaras tienen mayoría por 2/3 el actual gobierno. Es decir, que es el actual gobierno, a través de las cámaras, el que propone a los jueces, que pueden luego ser votados por la gente. ¿Puede ser juez del Supremo una persona que acaba de terminar la carrera de Derecho? Una persona de 21 años que ha terminado la carrera de Derecho puede ser juez del Supremo al día siguiente, por este procedimiento. ¿Qué es eso? Eso es mucho más que un ataque a la independencia judicial. Eso es que el sistema constitucional de derecho en México se ha terminado. En España también hay un ataque brutal en este momento en contra de los jueces, en contra del Tribunal Supremo, de un gobierno radical de izquierda, muy acosado por cuestiones relativas a la corrupción, que reacciona no yendo al Congreso a dar explicaciones, no dando explicaciones a la opinión pública, que reacciona diciendo: todos aquellos que me queréis, se meten conmigo, todos aquellos voy a por ellos. Y hay una campaña de desprestigio de los jueces, de los fiscales, brutal. Y en septiembre de este 2024, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 855 protestas en Cuba, un aumento del 19.18% en comparación con agosto. Los principales factores que impulsaron las manifestaciones fueron los cortes eléctricos, que llegaron a durar hasta 20 horas, y la crisis del suministro de agua. Este descontento social provocó un éxodo masivo en la isla, que ya vio partir a más de 1 millón de cubanos en los últimos 4 años. El descontento relacionado con los derechos económicos y sociales, que incluye temas como salud, servicios públicos, alimentación y vivienda, fue el principal motivo de protesta, representando casi el 80% del total. Además, el deterioro de los servicios públicos, especialmente el suministro de electricidad y agua, también desató una oleada de manifestaciones, incluyendo cacerolazos y bloqueos de calles, mientras la población expresaba su malestar en las redes sociales. La escasez de alimentos y la inflación en los mercados alternativos empeoraron, mientras el régimen reconocía que cada vez era más difícil garantizar una canasta básica subvencionada para la mayoría de la población que vive en condiciones de pobreza extrema. La situación de personas en condiciones de hambre extrema evidenciaron la gravedad de la situación. Estas protestas evidencian la crisis que vive Cuba, la cual es generada por la propia dictadura de Díaz-Canel, que obliga a los ciudadanos a vivir bajo condiciones inhumanas y sin esperanza de mejora. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino.
Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario. Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra Israel en represalia por las operaciones militares israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. El ataque, que activó alarmas en varias ciudades israelíes, marca una grave escalada en las tensiones regionales. La comunidad internacional ha condenado esta acción, advirtiendo que podría desestabilizar aún más la frágil situación en Medio Oriente. En un acto de agresión que ha generado condenas internacionales, Irán disparó el martes una salva de misiles balísticos contra Israel, alegando que se trataba de una represalia por la campaña militar israelí contra el grupo terrorista Hezbollah, el aliado de Teherán en el Líbano. Este ataque representa una peligrosa escalada en la región y pone en riesgo la estabilidad y la seguridad en todo Medio Oriente. Las alarmas antiaéreas resonaron en todo Israel, llevando a la población a buscar refugio ante el inminente peligro. Explosiones se escucharon en Jerusalén y en el valle del río Jordán, mientras los ciudadanos israelíes se apresuraban a protegerse en búnkers. Según informes de la radio del ejército israelí, se lanzaron cerca de 200 misiles desde el territorio iraní, un claro acto de provocación que desafía las normas internacionales y la soberanía israelí. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado decenas de misiles y advirtió que cualquier represalia por parte de Israel sería respondida de manera más aplastante y ruinosa. Esta declaración no solo muestra la actitud beligerante de Irán, sino que también evidencia su papel como desestabilizador en la región, utilizando la fuerza militar para imponer su agenda y apoyar a grupos terroristas como Hezbollah. El ejército israelí, a través de su portavoz Daniel Hagari, confirmó que el ataque fue serio y advirtió que habrá consecuencias. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el peligro que representa este tipo de agresiones es innegable. Washington también repudió la acción iraní, calificándola como una escalada significativa que tendrá consecuencias, y ya está trabajando en conjunto con el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu para responder a este acto hostil. Este ataque subraya el papel desestabilizador de Irán en la región y su desprecio por la paz y la seguridad internacional. Irán lanzó un ataque masivo de cohetes contra Israel. Esta agresión ha desencadenado una contundente advertencia de las fuerzas de defensa de Israel. El portavoz militar Daniel Hagari afirmó que habrá consecuencias por este ataque. Las alarmas sonaron en todo el país, mostrando un mapa de alerta roja que abarcaba todo el territorio israelí. En respuesta al ataque, las Fuerzas Armadas enviaron mensajes a teléfonos móviles en áreas vulnerables, instando a la población a buscar refugio inmediato y permanecer allí hasta recibir nuevas instrucciones. La advertencia refleja la gravedad de la situación y la preparación de Israel para proteger a sus ciudadanos. Este ataque de Irán, el primero desde abril, plantea serias preocupaciones sobre la escalada de la violencia en la región. En ese mes, Irán ya había realizado un ataque con misiles y drones que alcanzó varias bases aéreas israelíes en Negev, aunque muchas de las amenazas fueron interceptadas con éxito por las defensas israelíes, junto con el apoyo de Estados Unidos y aliados árabes. Las tensiones entre ambos países han aumentado en los últimos días tras la muerte de la cúpula del grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, y el inicio de una operación militar terrestre por parte de las fuerzas militares de Israel en Líbano. Y ahora les contamos que en el programa Informe Extra, el geopolitólogo y analista político César Sabas remarcó que Irán no está interesado en estos momentos en irse a una guerra abierta con Israel porque no tiene las capacidades militares necesarias para vencer al país hebreo. Sabas agregó que el régimen de Teherán busca que la intervención de Israel en Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah sea lo más limitada posible. Digamos que Irán lanzó este ataque, si hubiesen habido muchos aviones destruidos
o por ejemplo la infraestructura eléctrica israelí, o que hubiesen tenido impacto en zonas residenciales, y estaríamos hablando de cientos de heridos o muertos por parte de Israel. Eso hubiese obligado al gobierno de Netanyahu a dar una respuesta sumamente contundente, que a su vez caemos en una escalada que es sin fin. Entonces, Irán, que no está interesado en estos momentos en irse a una guerra directa con Israel, porque no tiene las capacidades militares para ganar un conflicto con Israel, lo que quiere es restablecer cierta disposición para que no hayan, digamos, ataques israelíes a zonas críticas de Irán, o que su intervención en el Líbano sea lo más limitada posible. Porque todos los analistas de defensa coincidimos en que si Irán siente que puede perder al Hezbollah, es decir, que el Hezbollah puede ser destruido, Irán va a verse obligado a entrar en una guerra directa a gran escala con Israel, cosa que no pasaría con el Hamas. Irán sí podría dejar perder el Hamas, pero no así el Hezbollah. Y por otro lado, al menos 6 personas fueron asesinadas y 9 resultaron heridas en un atentado terrorista en el barrio de Jaffa, en el centro de Israel. Según informes de la policía local, 2 individuos armados atacaron a los civiles que se encontraban en la estación de tranvía al sur de Tel Aviv y en las calles adyacentes. Este violento ataque dejó a varios heridos y un número alarmante de víctimas fatales. El atentado ocurrió minutos antes de que se activaran las alarmas en Israel debido a un ataque con misiles lanzados desde Irán. Las autoridades pidieron a la población que buscaran refugio en búnkeres para protegerse de posibles acciones militares. Las fuerzas de defensa de Israel se movilizaron rápidamente ante la amenaza latente de fuego proveniente de Irán, que según el portavoz Daniel Hagari, se temía que pudiera ser de gran alcance. Desde Irán, medios estatales confirmaron que el objetivo de los casi 200 proyectiles lanzados era Tel Aviv. En la ciudad se escucharon varias explosiones, aunque las FDI aclararon que se trataba de intercepciones de misiles o restos que caían al suelo. Este trágico evento pone de manifiesto la creciente tensión en la región y la vulnerabilidad de los civiles ante actos de terrorismo, así como la posibilidad de un conflicto más amplio en un contexto marcado por las hostilidades entre Israel e Irán. Es momento de separarnos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Mark Rutte, ex primer ministro de Países Bajos, asumió como secretario general de la OTAN, destacando la importancia de fortalecer el apoyo a Ucrania y su acercamiento a la alianza. En su discurso enfatizó que la seguridad en Europa depende de una Ucrania fuerte e independiente, además de subrayar el compromiso con los acuerdos de la Cumbre de Washington. El ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, asumió formalmente como el nuevo secretario general de la OTAN, comprometiéndose a mantener a Ucrania como una de las prioridades centrales de la alianza militar transatlántica. En su discurso inaugural, Rutte destacó la necesidad de intensificar nuestro apoyo a Ucrania y acercarla cada vez más a la OTAN, subrayando que no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Rutte también hizo hincapié en la importancia de cumplir los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre de Washington, que incluyen el compromiso financiero y el camino irreversible hacia la adhesión de Ucrania a la OTAN. Su enfoque proactivo resalta la relevancia de mantener la estabilidad en Europa frente a la agresión externa.
Rutte se mostró dispuesto a trabajar con los dos candidatos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, enfatizando que el apoyo a Ucrania seguirá siendo una de sus principales prioridades. Finalmente, Rutte destacó las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien durante su mandato presionó a los aliados de la OTAN para que incrementaran sus gastos en defensa. Rutte mencionó que ahora estamos a un nivel de gasto mucho más alto que cuando él asumió el cargo a principios del 2017. Este aumento en el gasto ha llevado a que más países de la OTAN cumplan con el objetivo de invertir al menos el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. Se espera que para el 2024, 23 Estados miembros logren alcanzar o superar esta cifra. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.